Dice la palabra de Dios. Amén. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas. Estamos en una serie sobre el fruto del Espíritu. La última característica del fruto del Espíritu de la que hablamos fue la benignidad, que tiene que ver con la amabilidad. Así que hoy nos corresponde hablar de la bondad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad. Benignidad y bondad van de la mano. Una persona amable es una persona bondadosa, o debería de ser una persona bondadosa. Un antiguo teólogo llamado John Lightfoot mostraba a la bondad, o hablaba de la bondad, como una actividad, más que como una actitud. La bondad es acción. En otras palabras, la bondad es la acción de los amables, la acción de los humanitarios. La benignidad tiene que ver con hablar, o sea, amabilidad, la benignidad es amabilidad, y la bondad tiene que ver con actuar, hacer el bien. La bondad, al ser acción de lo bueno, sería una forma de mostrar nuestra luz a los demás. Ahora mire Efesios capítulo 5, verso 8 y 9. Efesios capítulo 5, versos 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Ahí también habla del fruto del Espíritu y dice que es en toda bondad, justicia y verdad. Así que, hermanos, la bondad tiene que ver con andar en la luz. O sea, andar en Jesús, porque ahora somos hijos de luz y debemos de andar en bondad, o sea, haciendo el bien. Concentrémonos por un momento en Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. De acuerdo con lo que dice este pasaje, para que sea una muestra del fruto del Espíritu, para que se muestre una vida de luz, la bondad debe de estar en unión con la justicia y con la verdad. La bondad no debe estar separada de la justicia ni de la verdad. Y quiero decir, hermanos, uno puede ser bondadoso, o el que es bondadoso y solamente bondadoso, solamente será alguien amable, pero uno no puede hacer el bien y solamente hacer el bien sin pensar en la justicia. Uno debe ser bondadoso, pero al mismo tiempo debe ser justo. Uno puede ser una persona de pura bondad, y la gente dirá, ese hermano o esa hermana es puro amor, pura bondad, pero se deja manipular muy fácil, le falta más carácter. O sea, es una persona llena de bondad, pero le falta la parte de la justicia. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en el asunto de ser demasiado simples y demasiado sencillos y dejarnos engañar fácilmente debido a que seamos muy bondadosos. Por eso la bondad debe ir acompañada de lo justo, de la justicia. Alguien me decía a mí, hermano, pastor, en tal parte están vendiendo lotes a 10 millones de pesos. Y yo le dije, ¿y a qué grupo armado hay que pagarle la seguridad? Ay, ¿cómo así? Bueno, es que eso, ¿cómo va a ser tan barato?
¿Cómo va a ser así tan fácil? Si no es que lo perdió, si no es que lo pierde cuando lo compra ya lo pierde. Demasiada bondad, pero falta de prudencia. Demasiada sencillez, pero falta de prudencia. El Señor Jesús dijo, cuando envió a sus discípulos, les dijo, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16, vamos a leer. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Oiga, qué tremendo eso. Ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo veo que la paloma se acerca, cuando uno está comiendo hay veces, la paloma se acerca a buscar comida y no le importa mucho si está ahí al lado de uno, si uno la va a patear, si uno le va a hacer algo, nada. La paloma se va acercando y se va entrando a todas partes. Ustedes ven en los restaurantes, se van entrando ahí. No parece que les importara, les van a pegar, nada. Están ahí con una sencillez extrema. Las serpientes, por el contrario, son muy cuidadosas cuando se acercan a otro animal o cuando se acercan a una persona. Es como si se guardaran para atacar en secreto, para atacar así en secreto. Efesios 5:9 dice que el fruto del Espíritu es en bondad y en justicia. Y el Señor Jesucristo dijo, sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Podríamos decir sencillez y prudencia. Esta semana, en un programa radial, le preguntaron a uno de los asesores de paz del gobierno, un hermano del presidente, sobre por qué las bandas armadas hablan tanto, se sientan en diálogos de paz, pero no llegan a ningún acuerdo. Y él dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo, se necesita un compromiso verdadero, real, que un nivel de respeto diferente, porque se sientan a dialogar mirándose con sospecha los unos a los otros, mirándose como enemigos. Mientras estos discursos del enemigo sospechoso se mantengan y estén frente a frente mirándose como el enemigo sospechoso, no van a llegar a ningún acuerdo. Es decir, estos líderes que se sientan a negociar se miran con sospecha cuando se sientan en la mesa de diálogo con el enemigo sospechoso. Es decir, ahí no hay palomas, hay puras serpientes dialogando. Es como si nunca se encontraran la sencillez y la prudencia, o si nunca se encontraran la verdad y la bondad y la justicia. O en nuestro caso, la justicia y la paz. Como si nunca se pudieran encontrar la justicia y la paz. Eso me recuerda, hermanos, mis queridos hermanos, un verso bíblico hermoso, que está en el Salmo 85, 10 y 11. Salmo 85, 10 y 11. Salmo 85, verso 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad reverdecerá desde la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Mira qué hermosura de versículo. Amén. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. La verdad reverdecerá desde la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ese versículo es pura poesía. La misericordia y la paz, la justicia y la paz se besaron. Si miran, hermanos y hermanas, qué pasaje tan hermoso, qué pasaje tan maravilloso. La verdad reverdecerá de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Es tan hermoso ese verso, es poesía pura. Además que habla de un beso, el beso de la paz con la justicia. Anoche le di un beso a Diana y yo pensaba, ¿cuál de los dos será la paz y cuál será la justicia? Porque hay veces en las relaciones hay uno más fuerte que el otro, ¿no? Hay uno más misericordioso y otro más... Yo pensaba, bueno, ¿será que estoy besando a la justicia o a la paz? Pero es algo maravilloso, porque en el país es como si no se encontraran, como si no se pudieran encontrar la justicia y la paz. Como si andaran siempre separados unos de otros.
este pasaje, este salmo enseña la reconciliación de Dios con su pueblo. Mira el verso 5 y el verso 6 del Salmo 85. Enojarte has para siempre contra nosotros, extenderás tu ira de generación en generación, no volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti. Está hablando como de la reconciliación. El pueblo necesita reconciliarse con Dios. Pero para que se reconcilie con Dios se necesita justicia y paz. Justicia y perdón. El verso 12 se nota la bondad de Jehová sobre los elegidos. Jehová dará también el bien. Esa es la bondad. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Por eso, hermanos, siguiendo Efesios 5:9, podemos decir que la justicia y la bondad deberían ir siempre de la mano como fruto de Dios. El problema de este salmo y de toda la historia de la humanidad es que se cometió un delito, se cometió un pecado. El pecado que cometió el pueblo separó a la misericordia de la bondad, separó a la justicia de la bondad, separó a la misericordia de la justicia. El pecado separó eso. Y es necesario remediar esa falta. Podríamos decir que alguna vez la bondad y la justicia iban de la mano, caminaban juntas. Que alguna vez en el principio de la creación la misericordia y la verdad se besaban. El mundo estaba en perfecta armonía consigo y con Dios, pero llegó el pecado y la bondad y la justicia se separaron. El pecado dañó esa relación. El verso 13 dice, la justicia irá delante de él y pondrá sus pasos en camino. Es como quien dice, Dios mismo, la justicia irá delante de Dios o delante del pueblo de Dios para que sus pasos estén bien guiados o para que anden por los caminos correctos. Y el verso 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos los pecados de ellos. En un sermón que se llama Besos del Calvario, el pastor de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, Judd Howells, quien murió en el 2001, decía que la misericordia y la verdad un día se encontraron en la cruz, que la justicia y la paz un día se besaron en el Calvario. Y explicaba que cuando el Salmo dice, la justicia mira desde los cielos, y la verdad reverdecerá de la tierra, es que Dios el Padre miraba a la cruz desde el cielo. Y el Hijo reverdecía desde la tierra. El Hijo de Dios, como el grano de trigo que murió y da mucho fruto. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Y Jesús le respondió, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en tierra no muriere, él queda solo, mas si muriere, mucho fruto lleva. Así entonces lo que ocurrió en el Calvario es el encuentro del Dios justo del Antiguo Testamento con el Dios amoroso del Nuevo Testamento. Esa es la cruz de Cristo. Y esa es la otra definición de la cruz de Cristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el encuentro de la justicia con el amor. Es el beso entre la misericordia y la bondad. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de Dios. El amor debe ser en justicia y la justicia debe ser amorosa. El fruto del Espíritu es en bondad y es en misericordia. Y desde ese aspecto, hermano, tenemos que tener cuidado. Por un lado, de no ser extremadamente bondadosos sin ninguna justicia. Y por otro lado, de no ser extremadamente ajusticiadores sin ninguna bondad. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios en la cruz? Se juntaron la bondad y la justicia. Y hay veces uno tira más para un lado que para el otro. El fruto de la luz, dice Efesios 5:9. ¿Qué dice? Se da en bondad y en justicia. El fruto del Espíritu se da en bondad, en justicia y en verdad. No en una sola cosa. No en un solo punto. Porque el fruto de la luz es bondad y justicia. Deberían de estar los dos al mismo tiempo. Somos tan hijos de Dios, tan hijos del Dios de la justicia, como hermanos del Hijo de su amor. Una persona permisivamente bondadosa es aquella que no valora la justicia. Y se queda solo en la benignidad, se queda solamente en la amabilidad. Es aquella que todo lo permite, vamos a decirlo así.
Vamos a poner ejemplo. Los padres que no le ponen ninguna regla en los hijos a los hijos en su casa. A razón del amor que sienten por los hijos, permiten que sus hijos lleguen a cualquier hora, que duerman con los novios o con las novias en la casa, que no hagan la comida, que no laven la loza, que no hagan nada por razón del amor que le tienen a sus hijos, tanto amor. Como decía algún padre, si yo supiera que iba a amar tanto a mi hijo, no lo hubiera tenido, que iba a hacer tanto el amor. Por razón del amor no ponen ninguna regla. Y ahí están cometiendo un error. Porque la bondad y la justicia tienen que estar de la mano, besándose. Así también, hermanos, profesores, que le aprueban a los estudiantes aunque no entreguen sus trabajos o aunque no asistan a clases y los pasan del curso. Eso es irrespeto a los demás. Permisivamente bondadosos, no entendiendo que hacen daño a los demás y que se hacen daño a ellos mismos. Esas personas que no están poniendo ningún límite, extremadamente amorosos, extremadamente bondadosos o benignos. Decían los espartanos de los atenienses, esa gente acepta todo, hablan y no van a ninguna parte, no tienen ninguna disciplina, son puro amor sin disciplina. Si te juntas con ellos, nunca vas a llegar a conseguir ningún objetivo, pues son extremadamente bondadosos y misericordiosos y siempre hablarán bien de ti. Según Plutarco, un filósofo griego, decía que ese vicio de la extrema bondad y de la charlatanería se encuentra en algunos oficios. Por ejemplo, entre los barberos. Según él, la raza de los barberos es suficientemente parlanchina porque los más charlatanes van donde ellos y ocupan sus asientos y los ponen a hablar todo el día, de modo que los llenaron de esa costumbre. Un barbero charlatán le pone la toalla alrededor al rey Arquelao y le pregunta, ¿cómo quiere que le haga el corte? Y el rey le dice, en silencio. Tú me vas a hablar de lo que yo quiera que me hables, ¿cierto? Cualquier cosa. Claro, nos ayudan a calmar la conciencia. Y le pedimos a Dios que nos dé la amabilidad de los barberos. Son inmensamente amorosos. Son maravillosamente benignos, extremadamente amables. Y le pedimos a Dios que nos dé esa gran amabilidad. Yo llego y están escuchando reggaetón y me dice, ¿quiere música cristiana? Es que es una amabilidad increíble. ¿Qué cantante le gusta? ¿Qué le pongo? Y ya, ¿qué quiere hablar? Y le pedimos a Dios que nos dé esa amabilidad. Esa sería una amabilidad especial, perfecta. Pero tenemos que decirle, pero darnos también la justicia. Que no nos quedemos solos en eso. La justicia también se puede distorsionar. La implacabilidad de la justicia que olvida cualquier bondad. Y no nos podemos olvidar de Efesios 5:9, que dice que el fruto del Espíritu brilla en bondad y en justicia. En la historia de Colombia, el joven Rafael Reyes le escribe al presidente Rafael Núñez, en 1885, estas palabras. Señor doctor presidente Rafael Núñez, Bogotá, ayer, por corte marcial, mandé a ahorcar sobre las ruinas de la ciudad de Colón, en Panamá, a los compañeros de Prestán, Preticelli y Cocobolo. Salvada la justicia. Cuán admirado fue el general Reyes por haber mandado matar a Prestán y a los compañeros de Prestán. Sin embargo, hoy día en Panamá reconocen a Pedro Prestán como un héroe nacional. ¿No será que le faltó al poco de misericordia al general Reyes? La justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85:10. El fruto del Espíritu, las evidencias de la luz, se dan en justicia y en bondad, dice Efesios 5:9. El fruto del Espíritu es bondad, dice Gálatas 5:22, pero también es templanza. Creo, mis hermanos, definitivamente que con las solas palabras, con la sola amabilidad, le hacemos bien a la gente, con la sola benignidad. Como dice, el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad. Con la sola benignidad, con solo ser amables, con hablar bien con la gente, le hacemos bien a la gente. Le hacemos bien, pero debemos de aplicar la bondad, o sea, hacerlo de verdad, no solamente en palabras. No solamente quedarnos en palabras, no solamente quedarnos en hablar bien, debemos de aplicarlo también. Así, mis hermanos, yo le digo a mis estudiantes, a los hermanos de la iglesia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a mi esposa, a mis hijos, yo les digo cosas muy bonitas. Usted es capaz, usted puede. Yo creo que eres el mejor en lo que haces. Por lo menos para mí eres el mejor. Nunca había escuchado unas palabras tan especiales. Qué buen maestro es usted, qué bien enseña, qué bien canta, canta como los ángeles. Me encanta tu servicio, es el mejor servicio que he visto. Eres una persona que sirve de corazón. Creo de verdad que las palabras son muy importantes para animar y dar vida. Pero solas palabras, sin acción, solo amabilidad sin acción, no sirve mucho. Pero yo le puedo decir a alguien, hermano, usted canta como los ángeles, pero no quiero cantar con usted. ¿De qué sirve, cierto? Yo he visto que nadie hace comida mejor que la que usted hace, pero ya contraté a otra persona. ¿De qué sirven esas palabras si no hay acción? Si no actúan. ¿De qué sirve la amabilidad sola sin la bondad? Que es accionar las palabras. Y recuerde la bondad combinada con la justicia, para que el fruto del Espíritu, que es todo, pueda dar luz, pueda hacer luz, pueda verse. Si no, van a decir, es muy bondadoso, es muy amable. O van a decir, o es muy justo, es una justicia implacable, pero el fruto del Espíritu se presta, se da luz, se muestra en toda bondad y en toda justicia. Efesios 5:9. Finalmente, hermanos, mire este otro hermoso versículo, precioso versículo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Segunda carta a los Tesalonicenses. Le damos la gloria a Dios, hermanos, amén. Le damos la gloria al Rey soberano. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os repute dignos de su vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad. Mire qué frase tan hermosa. Toda la buena complacencia de su bondad. Que Dios cumpla en nosotros toda la buena complacencia de su bondad. ¿Cuánto bien, hermano, nos quiere hacer Dios? Toda la buena complacencia. Él se complace en hacernos bien. Que se cumpla toda la buena complacencia de la bondad de Dios en tu vida. Dios se complace en hacernos bien. Pero no solo eso, dice, y la obra de fe con poder. No solo Él nos hace bien, nos capacita en su obra para hacerla con fe, con poder, con su poder. Bondad y justicia. Amabilidad y bondad. Benignidad y bondad. No solo hablar, hacer. Y no solo hacer el bien con justicia. La bondad no son solo palabras, es también acción. Y está acompañada por la justicia, por la obra de Dios con poder. Lo que usted necesita hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, es toda la bondad de Dios sobre su vida. Es el perdón de Dios sobre su vida. Lo que necesita en el día de hoy es reconocer su pecado, llegar a Cristo, llegar al amor de Dios, que es el Señor Jesucristo, allí donde se deposita la justicia del Padre. Y cuando usted va a Cristo y le reconoce y le pide perdón, la justicia está mirando desde el cielo, el Padre está mirando desde el cielo y ve que ahí está surgiendo el amor de Dios, y entonces la justicia se une con la bondad de Dios en Cristo y en usted que pidió perdón. Ahí con usted en medio se besan la justicia y la bondad. Ese fue el glorioso día que recibimos a Cristo.
Eso pasó el día glorioso que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Se besaron la justicia y la bondad. Eso pasó el día glorioso que fuimos y le pedimos perdón, y el Padre en su justicia miró desde arriba el amor del Hijo y se juntaron en uno con nosotros en medio. Si usted no ha recibido a Cristo, hágalo, no espere más tiempo, porque necesita el amor de Dios y que sea satisfecha la justicia de Dios en la cruz del Salvador. Cristo hoy te está llamando a su presencia. Cristo te está llamando a su palabra. Cristo le abre los brazos para que entregue su vida a Él y diga: Señor, necesito tu amor, necesito que se satisfaga tu justicia en mí. Amén. Hoy te quiero recibir. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que usted puede hacer. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre nuestro, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Gracias por este momento especial. Gracias por esta palabra que se ha predicado, Señor. Gracias porque tú quieres hacer toda complacencia de tu bondad en nosotros. Y lo más alto de esto se dio en el sacrificio en la cruz. Te pido, Señor, si de pronto aquí hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, para que lo haga. Para que entregue su vida a Cristo. Para que